Manera de introducción, nuevamente decía que en el año 64 y el año 76 se desarrolla todo el mundo fascinante el tratamiento endovascular, ¿ok? Porque se genera justamente o se fabrican los primeros catéteres para hacer todo este tipo de terapéutica. Y como decía, en el año 76 se crea el catéter de balón, es decir, es una puntita que se va inflando y tiene doble lumen. Y de esa manera se va desarrollando todo este mundo fascinante de la hemodinamia, ¿no? Entonces, recordar, chicos, la anatomía vascular. Tenemos dos sistemas, un sistema arterial y un sistema venoso. Acuérdense que el sistema arterial es que lleva sangre del corazón y el sistema venoso lleva sangre hacia el corazón. Siempre esa diferencia, ¿ok? Entonces, vena es lo que lleva sangre al corazón y arteria es lo que recoge sangre del corazón. Entonces, vamos a tener un sistema arterial periférico y vamos a tener un sistema venoso periférico. El sistema arterial periférico inicia donde en el tracto de salida del ventrículo izquierdo se van ramificando desde arterias de gran calibre, mediano calibre, pequeño calibre y terminando en los capilares, arteriolas y capilares. Igualito pasa a nivel venoso, de los capilares vienen las vénulas, las venas de pequeño calibre, mediano calibre y las grandes venas, ¿no? Y van a desembocar finalmente en el corazón, en la vena cava inferior y la vena cava superior. Eso ustedes ya lo saben por anatomía. Por lo tanto, desde el punto de vista fisiopatológico, si nosotros vamos a ver enfermedad arterial, ¿qué cosa es lo que se va a generar? Va a haber una obstrucción, generalmente que va a estar causada en el mayor porcentaje por arteriosclerosis o aterosclerosis, ¿no? También por enfermedades inflamatorias, ya sean inflamatorias autoinmunes o inflamación por algún agente externo. Asimismo, cuando vemos émbolos, es decir, el proceso de coagulación sucedió en otro punto y evidentemente se desprende y esto se va a obstruir en zonas de menor calibre, ¿no? Y eso se le llama émbolos. En cambio, por el lado venoso, básicamente las obstrucciones van a ser causadas por procesos hemodinámicos, es decir, tiene que ver más por temas de volumen o de incremento de volumen o depresión de volumen. También por inflamaciones, acuérdense que las venas también se pueden inflamar, pueden ser trombóticos, es decir, pueden generar coágulos, y también pueden tener alteraciones de tipo genético hereditario que van a hacer que el tejido, en este caso el tejido muscular, sea mucho más elástico y evidentemente genere una distensión de la pared venosa, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la fisiopatología es distinta a nivel arterial y es distinto en el lado venoso, ¿no? Entonces, la enfermedad arterial periférica es lo mismo que dijimos anteriormente. Como podemos fijarnos, es una red que es mucho más maciza, no es tan elástica a diferencia de las venas y evidentemente manejan mayores resistencias. Y justamente al manejar mayores resistencias, están más propensos a tener lesiones y lo que puede generar justamente es acumulación de placas de ateroma en estas lesiones que se van a generar sobre todo a nivel de las partes más estrechas, ¿no? Y evidentemente menciono que la arteriosclerosis es la causa más común de enfermedad arterial periférica. Pero también pueden haber otras alteraciones como una hiperplasia intimal, esto producto de inflamaciones crónicas, estenosis traumáticas, anastomosis postquirúrgica, es decir, por la manipulación misma, pues puede haber un estrechamiento y puede anastomosarse. Y lo otro son las válvulas que se van a empezar a fibrosar, que evidentemente van a generar un engrosamiento y van a generar obstrucciones, ¿no?
En el lado venoso, al contrario, evidentemente tiene que ver más con obstrucciones hemodinámicas, tienen que ver más por incremento de volumen, de presión de volumen, y tienen que ver más con esa característica elástica que tiene la vena, tiene más capacidad de distensión, y esa capacidad de distensión va a generar más éstasis sanguínea y por ende va a ser más formador de trombos, y estos trombos también pueden generar émbolos, ¿no? La incidencia, prevalencia, la enfermedad arterial periférica, sobre todo las enfermedades arteriales, valga la redundancia, arteria, va a ser mucho más frecuente en varones, ¿ok? Sobre todo varones de 40 años, una relación de 3 a 1 respecto a mujeres, y su incidencia es de 0,5% y una prevalencia de 1%. A diferencia de las enfermedades venosas, son más frecuentes en mujeres, es decir, las enfermedades arteriales son más frecuentes en varones y las enfermedades venosas son más frecuentes en mujeres. Igual, con una incidencia alta del 2% aproximadamente y una prevalencia del 10%. ¿Ok? Entonces, eso es importante diferenciarlo. ¿Qué cosa debemos evaluar cuando tengamos una enfermedad vascular, en este caso periférica? Primero, hay que cuantificar cuál es el compromiso de la arteria o vena dañada, ¿no? Hay que darle las características de la lesión que se va a tratar, es decir, hay que ver si la causa es estenótica, inflamatoria o básicamente es aterosclerótica. En caso de las venas es más por insuficiencia valvular o es por una infección o simplemente es un mecanismo de incremento de volúmenes, ¿no? Y importante, cuando hagamos el tratamiento, la evaluación, también hay que ver el riesgo-beneficio del tratamiento que se va a elegir. Y eso es muy frecuente. Por ejemplo, vemos muchas mujeres que vienen a consulta que con antecedentes de insuficiencia venosa periférica y resulta que por una campaña vino un médico X y le hicieron prácticamente le han hecho una pequeña cirugía y lo que básicamente han generado es una trombosis de las venas periféricas. No le han hecho el tratamiento completo y el paciente viene ya con claudicación y ya se les ha quitado la circulación colateral. Incluso pueden venir con úlceras y compromisos mucho mayores de lo que quizás se hubiese generado sin el tratamiento o supuesto tratamiento generado, ¿no? Entonces, es importante nosotros evaluar también ese aspecto, ver riesgo-beneficio del tratamiento que se pretende hacer con este tipo de personas. Y lo otro, si la enfermedad evidentemente es una enfermedad primaria o es una enfermedad secundaria, algo, ¿no? Ejemplo, tenemos pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedad arterial periférica y estamos más tratando la enfermedad arterial y nos olvidamos que el paciente es diabético y el azúcar está pues 400, 500 y nadie se preocupa en tratar el aspecto metabólico, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta también que las enfermedades vasculares pueden ser secundarias a otros procesos patológicos. Y evidentemente ver el costo del tratamiento, ¿no? Eso es fundamental en este tipo de pacientes. Entonces, las manifestaciones clínicas evidentemente también van a diferir. Cuando hay una alteración arterial, lo más frecuente que va a manifestar el paciente es dolor. Y lo segundo que va a manifestar es la impotencia funcional, es decir, doctor, no puedo caminar si la insuficiencia arterial es en miembros inferiores. Tengo mucho dolor en el dedito del pie y no me puedo poner los pies de punta, me duele mucho y no tiene fuerza mis pies. Así te va a mencionar. Otra manifestación importante a nivel de las arterias es el cambio de la coloración y la temperatura de la piel, pues la piel al no haber circulación se va a tornar más fría y la coloración generalmente pues va a estar alterada, va a estar mucho más pálida, ¿no? Y si no hay circulación, evidentemente va a haber alteraciones tróficas de la piel va a hacerse más delgada, más brillosa, incluso va a haber pérdida de glándulas pilosebáceas y evidentemente puede generar alopecia o otro tipo de alteraciones a nivel de la piel, ¿no? Si lo vemos por el lado venoso, el dolor también está presente, pero es menos frecuente con respecto a una manifestación arterial. Pero lo más llamativo en un problema venoso sí son los edemas, es decir, doctor, se me hincha el pie, eso es lo más frecuente
y es más, es la causa más común de alteración venosa que se encuentra. Y en grados más avanzados incluso ya hay ulceraciones, ¿no? Por justamente éstasis sanguínea y evidentemente son casos más avanzados, ¿no? Entonces, por el lado arterial, como dijimos, vemos en la figura, hay alteraciones de la coloración de la piel, va a haber principalmente alteraciones de dolor, puede haber signos isquémicos, incluso llegando a necrosis, y lo que va a generar también en distintos estadios el cambio en la coloración. Y disfunción, es decir, un músculo que no recibe adecuada oxigenación va a disfuncionar, se va a hacer más o va a claudicar más, evidentemente el paciente va a referir cansancio, ¿no? Entonces, esta disfunción, existe una clasificación, ¿no? Para nosotros decir en qué grado está. Hay una clasificación que se llama la clasificación clínica de Fontaine, donde básicamente va de 1 al 4. Se dice que grado 1 cuando la claudicación es leve, cuando ya esto va incrementando, va a llegar a una clasificación 2A, a la que le llamamos claudicación moderada, donde todavía la persona puede caminar más de 200 metros y hasta 2 cuadras y después se cansa. Después va a haber una claudicación severa que ya va a disminuir a menos de 2 cuadras. En un grado 3 ya el dolor va a estar en reposo, incluso va a haber signos de gangrena. Y en un grado 4 literalmente ya es tejido necrótico y hay una gangrena muy evidente, ¿no? O sea, el paciente incluso en reposo tiene dolor, el paciente más que dolor va a tener pues ya cambios degenerativos, incluso muerte celular, ¿no? Y ese es un grado 4 de alteración arterial. Y por el lado venoso también va a tener clasificación. Dijimos que cuando hay una insuficiencia venosa, el síntoma más común va a ser la dilatación de las venas. En un grado 1 vamos a tener pues simplemente lo que se le llaman las arañas vasculares. En un grado 2 las venas ya van a ser mucho más visibles, más evidentes, a lo que le llamamos varices como tal. En un grado 3 ya va a haber aparición de edema, sobre todo en las partes más declives. En un grado 4 ya va a haber cambios de la coloración en la piel y asociado al edema mismo. Y un grado 5 y grado 6 y ya evidentemente el cuadro está mucho más avanzado, hay aparición de edemas, va a haber aparición de cambios de la coloración y a esto se va a adicionar justamente las úlceras y las heridas varicosas, ¿no? Esa es una manera adecuada de clasificarlas. Entonces, para el diagnóstico, ¿qué debemos de tener? Primero, chicos, recordar siempre la anamnesis. Nunca se olviden de la anamnesis. ¿Y qué es lo que va a manifestar un paciente con insuficiencia arterial? Como dije, el cuadro principal de un paciente que tiene arteriopatía es dolor e insuficiencia o alteración funcional de la región dañada. Si es miembro inferior, hará claudicaciones y si es miembro superior, igual, ¿no? Va a tener cierto acalambramiento, parestesia y asociado a dolor, ¿no? Eh, Cambios de la temperatura, igual se va a ver una piel mucho más fría por el efecto de que la circulación es insuficiente en esas zonas, ¿no? El examen físico es importante, hacer una buena inspección, ya mencionando todo lo que hemos conversado. A la palpación es fundamental los pulsos a nivel arterial y a nivel venoso es básicamente hacer el GODET, ver el grado de edema que tiene este paciente y evidentemente si hay ulceración u otra alteración de cambios tróficos, ¿no? Ocultación, puede ocultarse algunas arteriopatías, acuérdense que pueden aparecer soplos también si hay una estenosis arterial. Por ejemplo, es muy frecuente encontrar soplos en las carótidas cuando vemos estenosis, sobre todo mayor al 50%, y los chicos que han rotado nuevamente conmigo, en algunos han tenido la oportunidad de ver arteriosclerosis, sobre todo a nivel de bulbo carotidio, y les he mencionado que pongan el estetoscopio y se puede ocultar soplos, ¿no? Entonces, no olvidar que también se puede ocultar arterias y lo que nos podría dar un indicativo de que hay una obstrucción mayor al 50%. Percusión lo puse en interrogante porque creo que cuando uno ve enfermedad arterial periférica no es tan útil hacer una percusión. Se va a basar básicamente en una inspección, palpación y en algunos casos la ocultación, ¿no? Entonces, en la evaluación clínica arterial, recalco,
pulsos, hay que también medir la presión arterial comparativa, por ejemplo, en ambos miembros superiores, en miembros inferiores. Evidentemente, si hay una obstrucción severa o moderada severa, va a haber una presión baja a nivel distal, ¿no? Cambios tróficos en la piel, si hay ulceraciones. La palpación abdominal también es importante porque nos puede dar indicativo de patologías, sobre todo de aorta descendente o aortas abdominales. Esto es hablar más de lo mismo, las etiologías más frecuentes, como dije, la arteriosclerosis, la hiperplasia intimal, estenosis traumática, anastomosis postquirúrgicas y las válvulas engrosadas o fibróticas, ¿no? Esto ya hemos hablado, aquí hay unos ejemplos de compromiso arterial, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, hay una alteración en la coloración, acá podemos ver, por ejemplo, una congestión en caso de una obstrucción más distal. En este caso, por ejemplo, hay hipoflujo a nivel de la parte más distal de las arterias, evidentemente ya hay compromiso. Esto es el caso de una enfermedad venosa, por ejemplo, con cambios tróficos en la piel por la congestión misma. Y evidentemente van a haber exploraciones también, ¿no? Entonces, una de las maniobras, por ejemplo, para evaluar el sistema arterial es la maniobra de Berger. Básicamente lo que hace, como ven en la figura, es poner al paciente en decúbito dorsal, levantar la pierna por 1 a 2 minutos. Entonces, lo normal es que la circulación se mantenga, el color de la piel se mantenga y aparte de esto, eh, el, la temperatura de la piel esté normal, o sea, mantenida. Pero si en 1 a 2 minutos vemos que empieza a decolorarse, la temperatura baja y empieza a generarse palidez en el miembro inferior, decimos o presumimos de que hay una alteración de la circulación arterial, por lo tanto podemos inferir en enfermedad arterial periférica, ¿no? La misma, hay otra maniobra que se llama la maniobra de Samuels, que básicamente es lo mismo, pero en la maniobra de Samuels lo que básicamente estamos eh, evaluando es si hay presencia de dolor, sobre todo a la dorsiflexión de los pies, ¿no? Entonces, evidentemente, una musculatura insuficiente, con poca oxigenación, va a manifestar más dolor, ¿no? Pero en una persona normal con una buena circulación, evidentemente no hay aparición de dolor. Entonces, lo que está haciendo Berger y Samuel básicamente es ver la perfusión periférica y de esa manera nos está haciendo ver función arterial. ¿Ok? La maniobra de Allen, que antes se usaba mucho, actualmente ya está en desuso la maniobra de Allen, básicamente es para ver cómo está la circulación a nivel de la parte distal del miembro superior, pero justamente entró en desuso porque la mano es una región que tiene muchas colaterales, entonces muchas veces da mucho falso positivo. ¿Cuál es el principio base? En este caso, apretar a nivel de la arteria radial y la arteria ulnar en este caso. Entonces, es apretar las dos, soltar una y cuando tú sueltas, evidentemente tiene que haber un flujo adecuado y tiene que dar buen color o textura en toda la mano. Y si tú sueltas y no da esa característica, entonces podrías decir que hay una enfermedad arterial, en este caso, por ejemplo, si es la radial a nivel de radial, si es ulnar a nivel de la ulnar, ¿no? Básicamente esa es la fisiopatología. Hay otras maniobras para miembros inferiores, el Moskowitz, que es un poco engorroso, básicamente paciente de cúbito dorsal, donde lo que tú vas a hacer es poner un vendaje hasta el tercio superior y evidentemente lo que tú vas a hacer es pararlo al paciente y al retirarlo vamos a ver cómo se perfunde. Es parecido a la maniobra de Allen, pero en este caso con el uso de vendajes. Y lo que vamos a contar en tiempo, básicamente cuánto tiempo demora en reperfundirse el tejido distal, ¿no? Hay otras maniobras, por ejemplo, la prueba de Moser, que es poner al paciente de pie y mantenerlo empinado, es decir, ponerlo de puntas 40 veces durante 1 minuto. Y evidentemente esto es con la finalidad de obtener dolor. Es bastante parecida también a la maniobra de Samuels, ¿no? La prueba de Moser, pero en este caso es con el paciente parado.
Eh, alteraciones a nivel de arteria, las estenosis, o sea, las lesiones van a depender mucho también de qué grado o cuánto está obstruyéndose esa arteria, ¿no? Si es menor de 3 centímetros y concéntrica y no calcificada, generalmente va a ser leve y el tratamiento incluso va a ser distinto. Con darle antiagregantes plaquetarios, pues estos pacientes están bastante bien. Pero si las estenosis son mayores de 3 a 5 centímetros, incluso ya hay que pensar en otro tipo de terapia, pero los antiagregantes plaquetarios todavía siguen funcionando. Pero si las lesiones ya son mayores de 5 a 10 o mayores a 10, ya el rol de los antiagregantes incluso no son importantes. Cuando hablo de antiagregantes, hablo de la aspirina y el clopidogrel principalmente, ¿no? Y estos casos ya son generalmente casos que van a ir a cirugía o alguna intervención por catéteres, ¿no? Por la parte venosa, recordar que nosotros tenemos un sistema venoso profundo y un sistema venoso superficial. Como podemos ver acá, tenemos un sistema profundo y evidentemente el sistema superficial siempre va a drenar hacia el sistema profundo por lo que llamamos las perforantes, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver, este es el sistema superficial, está la safena mayor y la safena magna, y en profundo tenemos la vena poplitea y la vena femoral. Entonces, todo lo superficial va a drenar siempre la sangre hacia el sistema profundo. El sistema superficial no lleva sangre hacia la parte superior, todo lo drena hacia el sistema profundo. Y esas venas que van a drenar se le llaman las venas perforantes. Entonces se habla de insuficiencia venosa periférica cuando hay alteraciones de las venas, como la safena menor y la safena magna. Y se habla de una insuficiencia venosa profunda cuando ya hay alteraciones de las venas profundas, tanto la femoral y las popliteas principalmente, ¿no? Hay pruebas para determinar eso, evidentemente. El objetivo también es ver el retorno venoso, ¿no? Normalmente nosotros cuando incluso llevamos el pie hay un retorno venoso y evidentemente no hay distensión de las venas, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer una prueba llamada la de Brody-Trendelenburg, básicamente es generar un cortocircuito, es decir, con una liga tratar de obstruir las venas y evidentemente ponerlas al paciente en pie. Entonces, si las colaterales funcionan muy bien, evidentemente lo que nos va a generar es que no aparezcan venas distendidas y eso es lo normal. Pero si nosotros presentamos, por ejemplo, alteraciones a nivel distal, podemos decir que la safena menor está dañada. Y si lo vemos a nivel superior, decimos que la safena mayor está dañada. Básicamente estas pruebas lo que nos ayudan a definir es insuficiencia venosa periférica, ¿no? Entonces, hay pruebas evidentemente mucho más fidedignas que nos pueden dar eh, mucha más razón del grado de obstrucción que tiene tanto arteria o vena, y eso es el ecodoppler, ¿no? Evidentemente, si hay una obstrucción, estas velocidades se van a incrementar, es decir, siempre les digo este ejemplo a los chicos, si ustedes van al campo y agarran una manguera y si obstruyen la manguera, evidentemente el flujo va a ir con mayor velocidad. Lo mismo pasa a nivel de arteria. Si hay una obstrucción, la velocidad del flujo aumenta. Y esos aumentos de velocidad de flujo se puede medir por ecocardiografía o por ecodoppler, mejor dicho, disculpen la palabra, es por ecodoppler arterial. Y lo mismo pasa en venoso, si hay obstrucciones va a aumentarse el flujo a nivel venoso. Y evidentemente también nos ayuda a ver si hay signos de obstrucción o arteriosclerosis o calcificaciones. También por ecografía podemos ver esos casos, ¿no? Y evidentemente hay pruebas mucho más especiales, que es la tomografía o la angiotomografía, es decir, poner un medio de contraste, hacer una foto o un rayos X y evidentemente va a dibujarse mejor el árbol arterial y lo mismo el árbol venoso, ¿no? En caso de que hagamos una venografía radiológica, ¿no? O en este caso la arteriografía en caso de arteria. Esta es la venografía radiológica, como podemos ver, y una angiotomografía o una radiografía radiológica. Muy bien, chicos.
El eco venoso, para recalcar, es una prueba que nos ayuda bastante a discernir flujos, reflujos, presencia de trombos, presencia de calcificaciones. Ahora, hay otras pruebas que también ya lo hemos visto en el caso de tromboembolismo pulmonar, el TEP, pero acuérdense que el dímero D solamente tiene un valor predictivo negativo, no tiene un valor predictivo positivo.